Muy bien. Diálogos del Bicentenario, en esta oportunidad va a conversar con el historiador y ensayista Hugo Neira. Hugo Neira ha publicado decenas de libros muy importantes, como por ejemplo, Hacia la tercera mitad, Ensayos sobre la independencia, un conjunto de libros muy importantes que deberían formar parte de la biblioteca de la República. El día de hoy vamos a conversar sobre los temas de la independencia. La primera pregunta que quiero formularle es, ¿por qué se produjo la independencia de América? ¿Cuáles fueron las principales causas de esta independencia que se produce a principios del siglo XIX? Yo no pienso que la manera como podemos entender que hubo independencia es muy distinta a la historia, ¿cómo diríamos?, convencional que existe en el Perú desde el siglo pasado. Es decir, en 1919 fue un centenario, gobernaba Leguía. Y Leguía, además, eh, exaltó la independencia, invitó europeos que hicieron plazas, hicieron regalos también interesantes, y era entonces, a diferencia nuestra, otro siglo, un siglo después, una versión muy fuerte de sentimiento nacional. Se entiende esto por dos razones, porque había la conciencia de que por lo menos el Perú había sobrevivido a las guerras que había tenido, sobre todo se sentían generalmente un poco humillados, ¿no es cierto?, por la derrota de la Guerra del Pacífico. Y se veía entonces una necesidad de hablar de la patria. No me río de ello, pero era una necesidad. Y entonces el Perú festeja esto como un acontecimiento extremadamente nacional. Es evidente que los tiempos han cambiado. Y en un libro de Carlos Contreras, por ejemplo, Perú, el capítulo de la independencia comienza con la frase, la independencia que llegó por el mar. Entonces acá hay una sensación siempre de incomodidad, que la independencia se produjo realmente cuando llegaron de Chile la flota de Cochrane y con San Martín, y el apoyo y la llegada de Simón Bolívar. Ahora bien, hoy día lo miramos de otra manera. ¿Por qué hubo independencia? Yo a mis alumnos tengo que decirles que el primer paso de la independencia no ocurrió acá en América, ni en Buenos Aires, ni en Caracas. ¿Qué éramos en América? Un dominio español, ¿no es cierto? Eran las colonias que llamamos los territorios que tenía el Imperio Español. Bien, antes de la independencia habían pasado varias cosas. Y los clasificamos ahora por las causas externas e internas. Una de las causas externas fue la reforma borbónica. Hay que explicarla, pero no produjo la independencia. La reforma borbónica fue que los Borbones
más hábiles para eh, entender la economía y qué estaban ganando con tener esas colonias, habían reemplazado a los reyes austriacos, ¿no? Al- a la casa de los Habsburgo. Y Borbones que eran, se dieron cuenta que esas colonias iban muy progresivamente a la riqueza y España era pobre. Y entonces comenzaron a ajustar las reformas borbónicas, impuestos y modificaciones administrativas. Desapareció el corregidor, que era el personaje más importante en la colonia, que tenía relación pues con los caciques de cada pueblo. Es así como funcionó. Los indios tenían sus caciques, tengo que llamarlos indios, y el corregidor estaba ahí. Ya lo cambiaron y pusieron más bien personas civiles para observar eso y lo cambiaron por completo. Sistema francés. Entonces, un funcionario en cada lugar. Y había un descontento, por ejemplo, en el Perú, porque pagaban más impuestos, les imponía, eran más rigurosos en ese terreno y además había una cosa importante, eh, habían modificado la ruta que tenía el comercio del Callao, del Perú, iba por la sierra, de las riquezas que habían en el Perú, en oro y plata, pero abrieron otro virreinato, el de Río de la Plata, y se perdió entonces para los peruanos la importancia que tenía el Callao. Esto era pues un golpe tremendo, se perdían muchas cosas. Había unos antecedentes también fuertes, los fenómenos externos. Un fenómeno externo fue la expulsión de los jesuitas. No hay que olvidar que los jesuitas eran peruanos, fueron echados de toda Europa, de toda América Latina, porque molestaban a la corona española. Eran muy modernos. Otro elemento más que jugó importantemente, y no lo saben, no se han dicho en Perú, pero sí lo hemos dicho ahora que estamos pensando 2 siglos después de qué pasó. Hubo en la Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz se hizo la Corte de Cádiz para plantear un tema liberal. Hubo un gobierno liberal en Chile, en España, desde 1880 a 1814. ¿Por qué lo ocultamos? Por- Porque queremos pensar que toda la España era inherentemente dominadora, había libertad. Y mi querido amigo, usted que conoce bien y es un hombre político, fue la primera vez que los peruanos fueron a la corte de Cádiz y fueron varios personas, entre los cuales había un indígena que hablaba quechua, pagaron su viaje. Son los primeros diputados que tuvimos en España, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro factor importante. El tercer factor en ese era, eh, aparte de la Corte de Cádiz, es que había, pasa, yo lo pongo en primer lugar, el hecho que en 1808 eh, ocurre lo que llaman algunos el regalo de los dioses, ¿no? Napoleón Bonaparte invade España y toma prisionero a Fernando VII, el rey, el idiota que llamaban los españoles porque era muy bruto, ¿no? No cedía en nada,
no era liberal, y el padre también, Carlos IV, y lo lleva a Bayona, y entonces entrega la corona de España a su hermano José, que los españoles llamaban José Botella, porque era muy borracho. Y entonces esto significa algo decisivo, porque la corona, el imperio se quedó acéfalo, sin, sin reyes. ¿Por qué lo hizo Bonaparte? No para hacernos un favor, pero nos hizo un favor. Eh, lo hizo para cerrar el mar a los negocios con Inglaterra. Entonces, ese era su problema de Bonaparte, ¿no? Pero eso produjo en todo el mundo americano, continuó el dominio de los virreyes, pero los virreyes tuvieron que llamar a los criollos por primera vez, sobre todo en Caracas y en Buenos Aires, para que gobernaran con ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que se notaba la debilidad del imperio, la debilidad, y por lo tanto ocurrió después de eso, produjo un estampido de patriotismo de los españoles que comenzaron a enfrentarse a una guerra terrible con, con el ejército de Bonaparte, ¿no? Tenían su independencia que luchar, por lo tanto no podían ocuparse de lo que pasaba en América, en las Indias, ¿no es cierto? Y era un debilitamiento fundamental. Hugo, tú has hecho una muy buena descripción de cuáles son los orígenes de esta guerra separatista. Pero en América hubieron dos actitudes. La actitud que va a tener Buenos Aires, Chuquisaca, México, Quito, de autonomizarse, de producir una guerra de independencia, y ahí aparece precisamente Bolívar, y otro sector, principalmente en el Perú, donde se va a mantener una actitud de alianza con España, de que es posible convivir con España bajo un marco constitucional, y van a pugnar dos posiciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué se van a dar estas dos posiciones? No va a haber una voluntad unitaria originalmente por la independencia. Claro, lo que ocurre es que al, a- si el Perú solo, digamos así, ¿no? Si hubiera comenzado a buscar la emancipación, había corrientes pues que querían, cuidado, querían separarse de España, pero no con una república, ¿no es cierto? Entonces, estos personajes en los cuales estaba también Ribagüero, el abuelo del historiador, y otros más, y la nobleza limeña. Era una tendencia, pero también había habido una tendencia a independizarse del virreinato de parte de Tupac Amaru II, ¿no? Tupac Amaru, eh, él se levanta para eh, imponer pues y castigar a eh, a los españoles por los abusos que habían habido de los indios, pero él quería iba a ser una monarquía india, no era una república, ¿no? Entonces, bueno, durante muchos años lo que ha pasado, hemos tenido un poco de vergüenza y hemos juntado todos, da la impresión, todos los que se rebelaron alguna vez. Reveló alguna vez una persona en Tacna, luego hubo Tupac Amaru o otros más movimientos. Y entonces da la impresión que hay una cola de revolucionarios hasta que llega San Martín y Bolívar. No es así. Eh, el Perú se llevaba muy bien con el sistema español, tengo que decirlo, porque estaba un virrey muy inteligente, Abascal. Y Abascal, con tropa peruana,
con tropa peruana y de indios peruanos y españoles militares que tenían entrenamiento porque se habían enfrentado a Bonaparte, logran detener los movimientos de Buenos Aires para pasar por Bolivia al Perú. Los indios peruanos y los oficiales españoles mantienen intacto el Perú virreinal. Por eso tenía que venir por el mar, porque las montañas no podían vencerlos. Y cuando hay, lo siento mucho, cuando hay el enfrentamiento en Ayacucho, hay más criollos en el ejército de los españoles que en el ejército de los independentistas. O sea, este era el sitio más español que había en toda América del Sur. Además era enorme, gigantesco. Chile no era, no era un virreinato, una capitanía y todo lo demás. ¿En qué momento se desaparece esta idea de tener una independencia republicana? En el momento, incluso San Martín, y tiene razón, pensó que era bueno traer un príncipe de Europa para que tuviera una monarquía. Quiero decir algo, no se molesten conmigo, pero realmente pensando políticamente, ambos, San Martín y Bolívar, se dieron cuenta de qué homo diablos era la sociedad peruana. No estaban preparados para una república, pues. Y entonces ambos pensaron en un tipo de gobierno de tipo, eh, digamos, autoritario por un tiempo. Entonces, ¿cuál era? Íbamos a tener un príncipe europeo y funcionaba. O Bolívar que dijo, la, quería la presidencia Fíjense, vitalicia. Eso lo tiene Putin hoy día. Hugo, Tiene poderes hasta el año 36. ¿Y saben una cosa? Técnicamente era mejor. ¿Por Hugo, qué? Por una razón. por qué razón, Brasil es- mm, si llegamos tarde a la independencia, llegamos tarde a la independencia, comparándonos pues con México, claro, con Argentina, con Chile, con la Gran Colombia? Si llegamos tarde a la independencia, ¿por qué quisimos llegar tan rápido a la República? ¿Por qué en 1822 ya éramos republicanos cuando ese tema no lo había resuelto México, que se habían independizado mucho antes, Chile no lo había resuelto y Argentina no lo había resuelto? Y el Perú se quiso adelantar a todos cuando nosotros fuimos los más tardones en el proceso de independencia. ¿Qué ocurrió? ocurrió pues que en primer lugar, pregúntese, amigos que me escuchan, ¿por qué diablos el señor San Martín se fue, se fue y también Bolívar? Bolívar se replegó para que no se hundiera su gran Colombia. Y San Martín se fue a Sumer a morirse ahí. ¿Por qué? Porque los criollos no querían pues un noble, no querían un rey, para eso estaban, para salir. Y hubo los liberales, Sánchez Carrión, etcétera, que de una manera utópica, ¿no? Pues, se propusieron tener una república. ¿Cómo se puede tener una república cuando había una sociedad de castas, en donde estaba ahí la nobleza limeña, estaban los caciques indios, estaban las gentes que pertenecían a capas sociales, étnicas? No estábamos preparados, pues, para ser ciudadanos. Ciudadano quiere decir algo que yo reconozco en ti, la igualdad. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero es mi igual. Eso no lo tenemos y no lo teníamos. Y entonces se produce, le llaman república a una cosa que no fue. Fue simplemente un elemento, una manera de vivir. No teníamos monarquía, pero tampoco tenías virreinato. Algo más, San Martín y algunos de ellos echaron a 2000 españoles que tenían matrimonio con peruanas a que se fueran.
Entonces los españoles mismos se fueron, los hombres los que hacían el negocio de la mercancía, se fueron. Y entonces nos quedamos en algo que llama muy bien Basadre, dice un vacío político, un vacío de poder. No hay nada peor que un vacío de poder. E incluso Ribagüero el historiador, piensa lo siguiente, de la nobleza. Se supone que la nobleza criolla hubiera entrado pues a eso, pero no eran hombres de guerra. Aparecieron pues, apareció en ese momento personas tan formidables políticamente como eran Gamarra, Ramón Castilla, que eran mestizos que se habían formado en el ejército español, como pasó con San Martín, y se voltearon de repente, somos independistas, sintieron el amor a la patria, ¿no? Y entonces la, la, debería haber sido lógicamente la nobleza criolla, pero una nobleza blanda, no eran gentes de a caballo. Y entonces, ¿qué pasó? Apareció los caudillos políticos, ¿no? Y lo como decía el abuelo de Ribagüero, pobre y tonta colonia, pobre y tonta nobleza limeña, que lo dice Ribagüero, pobre y tonta. Hugo, No tomaron las armas y entonces aparecieron 40 años de guerra de caudillos militares tú que has en el escrito, vacío político. tú que has ¿Mm? escrito sobre la República, has escrito un ensayo que deben ser leído por todos, es la República. ¿Qué ocurrió en América Latina con la República? Se ha hablado, por ejemplo, de la República coronada, de que no creamos una república, sino una mixtura entre las formas virreinales, autoritarias, la retórica republicana. ¿Qué Sí, ocurrió? pues. No había un paradigma, Francia no fue el paradigma. ¿Qué ocurrió con Haití, la primera república latinoamericana? ¿Por qué la república no pudo funcionar durante cerca de 50 años en América Latina? ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo se interiorizó el tema republicano? ¿Cómo asumimos la república? Bueno, por una razón, llegó demasiado rápidamente, ¿no? Se adelantó algo. Eh, la nación peruana no existía, es el Estado peruano que lo forma como nación. Y aún hoy día, yo diría que todavía no hay nación peruana. Fíjate la diferencia que hay entre los andinos y los criollos, ahora, con los problemas electorales, ¿no es cierto? Entonces, yo he vivido en Francia, he estudiado en Francia, cuando en el caso europeo era al revés. Ya estaba la nación cuando pidieron la república. Hay una anécdota en el momento en que eh, es importante para nosotros esto. Em, el rey Luis XVI convoca la asamblea, los estados generales. ¿Qué quiere decir estados generales? Las capas sociales que tenían, estamentos, ¿no? Y los llama, ¿no? Así comenzó la Revolución Francesa. No hubo revolución, no hubo un partido revolucionario, fue un proceso que se les escapó de las manos a casi todo el mundo. Y entonces el rey les llama porque estaban quebrados económicamente, tenía necesidad de preguntarles qué pasaba con lo que podían dar a la corona, los impuestos y esas cosas. Entonces el Estado eran tres estados. Primero, la iglesia, la nobleza y el Estado llano. Pero habían pasado 70 años que no había esa... y descubren que había crecido la capa de Estado llano. Ahí había pobres
campesinos, eh, personas sin importancia, sí, y burgueses, sin nobleza, ¿de acuerdo? Y había aparecido la burguesía. Y resultaba que eran numerosos, y entonces había 700 personas del estado llano, había unos 200 de la nobleza y 100 curas. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a ganar en las elecciones los que tenían más personas, ¿no es cierto? En un congreso, pues, ¿no? Y entonces la nobleza francesa dijo, vamos a votar eh, por cada estado, ¿no? 3 votos. Y entonces los burgueses y los pobretarios, los plebeyos, dijeron, no señor, voto personal, con lo cual iban a ganar siempre por las leyes que iban a establecer, ¿no? Y la nobleza cometió el enorme error de irse, de salirse. Y entonces cuando se fue, vino el rey y dijo, disolución. Y ahí se paró Danton, le dijo, Majestad, usted nos ha llamado y hemos venido con sus propios recursos a caballo. Usted no nos puede disolver, ya no puede disolvernos, porque nosotros somos la nación. Ya había una nación. Hacía siglos que había una nación. Hablaban la misma lengua, tenían los mismos sentimientos, etcétera. Y claro, la nación estableció la Asamblea Nacional, por eso viene el primer nombre. En cambio, nosotros todavía no tenemos una nación coherente. Hay muchos prejuicios raciales en nuestro país también, y regionales, ¿no es Pero cierto? En Francia también la república fracasó. No hay fracasos, porque se interrumpió en un momento determinado. Bueno, ¿qué fracaso es ese? Con Establecieron, Napoleón, con no, el consulado. inventaron la república. Primer elemento, había antes algo importante que también influyó en la mentalidad de Bolívar y San Martín, de los libertadores, en general, la independencia de los colonos norteamericanos, ¿eh? Eso fue la primera cosa, el 73, antes del 89 de la Revolución Francesa. No, porque las guerras napoleónicas, porque era un maestro, pues un gran guerrero, duraron 15 años para que cuanto más tiempo pasara, más se acostumbrara la sociedad francesa a no tener nobles. Ellos habían tenido 9 siglos de dominación feudal y habían eliminado los feudos el año 1792. Ya no había nobles con latifundios. Entonces, era algo, la República Francesa fue algo que Europa no pudo soportar y la guerra fue permanente de Austria, de Inglaterra, de todos contra ellos y mantenieron 15 años. Cuando regresaron los nobles, ya el pueblo se había acostumbrado a ciertos usos. Por ejemplo, antes los bosques eran solamente para los nobles, ellos ya podían cazar, tenían tierras propias, ya no. Entonces eso duró hasta el 31, 1831, y se perdió de nuevo y lo recuperaron en 1870. O sea, costó trabajo, pero la república entró, porque ya había la res pública, que quiere decir la ley para todos. Entonces, nosotros no hemos pasado por ese proceso. Y no estamos pasando, que lo que provocaría que nosotros tuviéramos igualdad sería la misma educación, servicio militar, y cosas por el estilo. No las tenemos. Estamos completamente fraccionados. Y esta economía liberal nos pone con grandes brechas todavía. Entonces, no somos una nación todavía. ¿Por qué en el siglo XIX la monarquía brasileña tuvo estabilidad? A diferencia de la otra parte de América republicana, en México en 1821 con Iturbide,
va a establecer una monarquía efímera, ¿no? Pero el caudillismo no fue ese tránsito tortuoso que pregonaban San Martín y Bolívar. Lo que pasó es que hubo una inteligencia política muy extraordinaria. Eh, Otra vuelta a Bonaparte ocupó Portugal, pero el rey se salió y la corte y se instalaron en Río. Entonces, me acuerdo Pedro I o algo así, el rey que estaba ahí se trajo 400 científicos de la Ilustración para, para comenzar a pensar. Y dijo, aquí corona. Y consiguieron que no se perdía, es otra América, ¿no? La América portuguesa. No se separaron. Brasil no se rompió como se rompió la América hispánica. ¿Acaso Ecuador, Bolivia somos el mismo país? No, estos no, lo guardaron. Yo he visitado lugares de Brasil que son completamente distintos. En la Amazonía no tiene nada que ver, por ejemplo, con Río, eh, con, con la capital, que son las ciudades, son extraordinariamente modernas, sin embargo, están todas juntas. Y por eso pasaron tranquilamente, sin pelear con Portugal, pasaron a ser ellos una potencia enorme sin que se rompiera. Nosotros nos rompimos. Y además, la inteligencia de Pedro I, cuando le dijeron que ya se había ido Bonaparte y que debía regresar, dijo, no, me quiero el día que me quiero, me quedé, yo me quedo. Y se quedó y entonces esto fundó una potencia extraordinaria que nos friega además, es una especie de proyecto de imperialismo. Odebrecht descubrió que podía comprarse la clase política de varios países. Eso tiene una necesidad de imperio. ¿Y cómo nos enteramos de Odebrecht? Por los norteamericanos, que no querían pues que los brasileños se vuelvan les quiten eh, la tierra latinoamericana que es suya, ¿no? No quieren que se metan ahí. Entonces, Brasil, cuidado, ¿eh? Brasil es una potencia y tremenda, muy organizada y muy moderna. Así porque hubo una inteligencia política. Bolívar no lo escucharon. ¿Por qué no era posible la unidad de estos países? O sea, la promesa de Belgrano, de Miranda, de Bolívar, es que la independencia se hace para unirnos, no para integrarnos. Y la independencia, cuando se establece la independencia, solo había 7 estados. En 1824 solo había 7 estados. En el transcurso de las décadas siguientes vamos a crear 20 estados más. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la independencia no produjo la unidad, sino la desintegración? No había pues un centro político, el territorio era enorme, luego em, Chile se convierte en un país separado. Bueno, te iba a preguntar por qué Europa es también fragmentada. Hay formas de culturas particulares. En el fondo, fíjate, son dos familias. Los países republicanos durante el siglo XIX que tenían población autóctona, ¿no? Local, en mayoría. Y los países que recibieron migración europea. En la migración europea está Argentina, evidentemente, Chile también, hay muchos alemanes y otros, Brasil también.
y Uruguay. Entonces, ha sido más fácil la democracia en el sentido del demos de igualdad en esos países que en el Perú. En el Perú todavía entre cholos y blancos no se entienden. Y hay desprecios y hay rencores también. Rencores y manera de tomar distancia, ¿no? Entonces, esto eh, no podría ser una república por Tú, completo tú has por incluido un concepto que se llama la herencia colonial. la herencia. Colonial. Tú usas en tus ensayos el concepto de la herencia colonial, o sea que la república tuvo una herencia colonial. Una de esas manifestaciones, lo dices en este momento, es el racismo. ¿Qué más quedó de esa herencia colonial? Naturalmente se extendió. Lo que llamaban la república era, primero hubo un conflicto de 40 años y de pobreza. Retrocedimos económicamente. Se entiende fácilmente, los ejércitos de los caudillos tomaban libremente lo que necesitaban, los soldados comen, ¿no? Necesitan en los hacendados. Estaban quebrados. Cuando llega el milagro, ¿no? Que llega al Perú y que lo pueden sacar de la miseria, el guano. En ese momento llega Ramón Castilla. Castilla, que es un hombre de origen popular y que aprende, es muy inteligente, aprende la política él mismo. Es el, fíjate, 40 años después de la independencia, recién había un presupuesto de la nación, del gasto, a 40 años después. Y lo que, y lo que hay es una república para los alfabetos, ¿no? Y por lo tanto, todo el mundo indígena quedaba fuera, ¿no? Y además, había muchos blancos o otras gentes que no sabían leer y escribir, era un voto indirecto, y el resultado era que el mundo político era muy pequeño. Cuando, mira, 1860 por ahí, cuando Pardo es elegido presidente, eh, la señora Maquevo, que lo ama el caso de Pardo, ¿no? Gran político, moderno, vamos a ver, pero en ese momento eh, votan por él 3.000 personas sobre 4.000 personas, que eran los que votaban en una mesa en la puerta de la iglesia, porque era así. Los, los personas notables, si no tenías 1.000 soles al año, no podías ser un ciudadano. Entonces eran unos grupos pequeñísimos de peruanos que tenían la actividad política. El resto o eran analfabetos, alcanzando a los negros y todo lo demás, y a eso le llaman república. Y durante todo ese periodo, otra cosa que también se da cuenta Basadre, fue el momento de que de la costa comenzó a tomar tierras en el mundo andino. Y ahí fue cuando robaron las tierras de los campesinos, los hacendados que llegaban a cualquier valle andino y claro, ganaban ante los jueces los juicios que tenían con los indígenas. Ellos sufrieron, nunca los indios han perdido más tierras y han sido más humillados que durante el siglo XIX. Hay que esperar hasta el año 31 del siglo XXI, del siglo XX, para que haya una masa de gentes en la elección. 300.000 personas el año 31 y la mitad Haya de la Torre y Sanchizerro. Era el 5% de la población del Perú. O sea, la República llegó bien tarde, la masa electoral. La república práctica a la cual te has referido con el gobierno de Pardo Sí, y pudo ser un proyecto de dirección burguesa del Estado. sí. ¿Qué pasó en esa etapa?
independiente de la guerra con Chile, ¿no? La guerra frustró todo ese proceso, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra? ¿Crees que se hubiese ¿Qué hubiera consolidado una élite pasado? dirigente? ¿Qué hubiera pasado si una persona como Pardo, que estuvo fuera del Perú mucho tiempo y se formó en Inglaterra, se, se co- se equivocó de país? Lo que él podía haber hecho, lo que quería hacer, era para Argentina, no para el Perú. Eh, Se enamoró de la posibilidad de los ferrocarriles. Había comenzado ya la revolución industrial en Europa. Muy bien. Ramón Castilla le dijo, cuando Chile compre un barco de guerra, el Perú debe comprar dos. No los compró, mi querido amigo. Se quedaron en Inglaterra. Si esas fragatas hubieran sido, se habrían venido al Perú, puede que no hubiera habido guerra. ¿Por dónde entraron los chilenos? Por el mar. ¿Cuánto tiempo los retuvo eh, nuestro gran Grau? Seis, 6 meses. 6 meses. Y después entraron por el mar. Todas las desgracias del Perú han pasado por el mar. La llegada de los españoles, la llegada de los chilenos intervinieron. Mire cómo es la La tontería independencia también, peruana, la independencia también vino por el mar. por la independencia también por el mar. Fíjate la, la tontería peruana, porque eso, por no decir otra palabra, ¿no? Eh, Chile ve la Confederación Perú-Boliviana, que se espantan. Y entonces los mejores pensadores de ellos dicen, se sabe, ¿eh? No nos conviene esta reunión entre Bolivia y Perú. Nos hicieron la guerra a la Federación Boli- Peruana-Boliviana. ¿Y qué intervinieron? Los costeños y personas importantes en ese momento para con los chilenos vencer a Santa Cruz, 30 años antes de la invasión chilena. O sea, 2 veces nos equivocamos. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí, la, después de esto, de ese fracaso, ya cambió mucho las cosas, pero eso es otra historia, ¿no? Tras la derrota de la guerra del Salitre, viene la República Aristocrática, llamada por Basadre, así. ¿Qué significó la República Aristocrática en la historia peruana? Mira, en primer lugar, éramos tan ingenuos que no teníamos ejército. No había escuela militar. La escuela militar llega con una misión francesa en 1885 con Pierola. Ah, O sea, Bolognesi era un hombre de negocios, de comerciante, con, como era comerciante italiano y por amor al país que lo había guardado, pues él lo nombran coronel, paga a sus soldados. No teníamos, aparte de Grau, una escuela militar. Es decir, a los peruanos les pasan las cosas porque a veces se nos pasea el alma, que nunca creemos que van a pasar cosas. Yo detesto esta idiotez peruana, perdona, que dicen hay que ser optimista. No, pues oye, eh, no pasa nada, todo se va a quedar igual. Nos ha pasado todo, desde el ataque de Chile hasta Sendero Luminoso. ¿Quién iba a pensar cuando en los años 70 había 13 izquierdas, no, que una de ellas decidía la guerra al Perú, que fue la guerra del Sendero Luminoso? Nadie pensó eso, que desde una universidad se formaba un ejército, no era más que un partido, era un ejército, ante todo. Y así nos van a pasar muchas cosas, incluso ahora, porque creemos que Dios es peruano, pues. Ese es uno de los problemas. Entonces, ¿cómo rompieron el Perú, Bolivia y Perú? Seríamos una potencia en este momento. Y Bolivia tendría salida al mar. Es grave. No vemos las cosas realmente. No tenemos el gusto
de incluso estudiar y ver las cosas que no nos gustan, pero que existan. El realismo, ¿no? El pragmatismo. Ahora, Hugo, ¿cuál es tu balance de estos 200 años de vida independiente? ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo ves un balance? Con eso iniciaste tu conversación sobre los 100 años, ¿no? Como que en los 100 años descubrimos qué cosa era la patria, el concepto patria. lo primero Los que comienzo a 200 decir años es, hemos descubierto algo más. sí, te- comienzo por esto. No se desanimen, no se pongan tristes o depresivos por lo que voy a decir. Eh, es muy poco tiempo, 2 siglos. Es 2 siglos. Porque a lo que voy, todo está por hacerse. Para comenzar, el Estado. Nosotros no tenemos Estado, tenemos gobiernos. El Estado es cuando hay una capa capaz de hacer una carrera de orden administrativa, como tienen los norteamericanos, tienen 2 millones de funcionarios, y como pasa en Europa. Cuando tú no, tú conoces estas cosas, pero a los que me pueden escuchar, si ustedes cruzan con un alemán y un francés, y es un doctor, o es parte del servicio diplomático, o es un ministro, tengan la plena seguridad que entraron a los ministerios por concursos, por concursos. No tenemos el concurso en el Perú. Entonces no hay, salvo ciertos lugares, por ejemplo, ciertas cosas funcionan, el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? El Banco de la Nación, eh, Torre Tagle, pero en general es el botín del partido que gana. No, eso no es serio. No tenemos Estado. Como pasa en los países europeos en los que el Estado se ocupa de la educación, de la salud y de la seguridad. El resto son empresas, por supuesto, porque hay capitalismo, pero poderoso. Y entonces, ¿qué pasa cuando todos los franceses o todos los holandeses estudian las mismas cosas? No van al colegio que papá les paga, sino no hay colegios privados. Las universidades son todas del Estado y se entra como profesor. Lo sé porque yo pasé por un concurso para poder entrar como profesor estable. Me costó muchísimo. En la tercera vez, honestamente, logré ser profesor. Pero es rarísimo, ¿ah? Es rarísimo. Y terminé 30 años después mi carrera de universitaria. No tenemos lo que se llama Estado, que es una estructura estable, capaz, al punto que hay un sociólogo, Bourdieu, que dice la nobleza del Estado. ¿Sabes quién es la nobleza del Estado? Los que salen de las grandes escuelas universitarias que tienen ellos encima de la universidad y que salen de ahí. Macron es uno de ellos. Los forman magníficamente, como se forman en Harvard o en Oxford, ¿no? Y son una nobleza, pues, dedicada a la carrera universitaria. Entonces, ¿qué cambian cuando por ejemplo, hay la izquierda en el poder y la derecha después? Bueno, ¿qué cambian? Cambian los directores, pero no el equipo completo, pues, ¿no? Entonces son carreras que se tienen. Bueno, no tenemos Estado para comenzar, ¿no? Segundo, no somos una nación todavía, ¿no? Esa es la otra cosa tremenda. Y todavía estamos buscando cómo tener una república en la que se pueda consultar a los ciudadanos. No nos es suficiente las instituciones que hay. Es decir, no estoy en nada en contra de que existan las 3 instituciones de Montesquieu, ¿no es cierto? El poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Sí, pues, pero podemos inventar otra cosa. En este momento, los peruanos son alfabetos. La mayoría de la población vive en zonas urbanas y no solamente quieren tener un representante, hay una crisis de la representación.
Y entonces no confían ya en el diputado, que debía volverse a la palabra diputado, al que le das el poder. Quieren intervenir. Entonces hay que crear instituciones en las que se les pregunte, en las alcaldías, en las regiones, para que intervengan, quieren intervenir, no le quieren dar el poder a otro. Y entonces estamos todavía por inventar una república adecuada a nuestras necesidades. Somos diversas culturas, acá hay de todo, negros, chinos, es una formidable pequeño mundo, pero la gente ya está educada, casi no hay analfabetos, aunque no lean, ¿ah? Aunque no lean es otro problema, pero hay que inventar instituciones donde la gente participe, levanten la mano, hablen por lo menos una vez al año. Eso yo haría un cuarto poder. En un cuarto poder que las gentes intervengan, que la república se les escuche y que incluso sea por sorteo, porque de repente una de esas señoras que hacen negocios así y están vendiendo, ¿no es cierto?, cosas, esas señoras saben un montón de cosas de la vida económica. ¿Por qué no somos un poco hay que democratizar la democracia? Inventar instituciones adecuadas a nuestra mentalidad, porque no somos pues Europa, ¿no? No hemos tenido la ilustración, no hemos tenido la edad media larga en la que se fueron formando las naciones, no hemos tenido. Entonces tenemos que inventar instituciones nuestras, sin tocar lo judicial, lo ejecutivo, porque si alguien tiene que tomar decisiones, y también pues el Congreso, ¿no? Pero tenemos que tener otro tipo de relación con qué pasaría si un gobierno se le ocurre poner un aparato para que aprieten un botón, negro o rojo, en cada familia del Perú. ¿Está usted de acuerdo con tal cosa? Apunte, pum, negro o rojo, sí, no, y lo toman en cuenta. ¿Por qué no les preguntamos al pueblo? ¿Crees que falta todavía la república deliberativa? Así es, así es. Y entonces, te- hay que terminar de construir la casa, no está acabada. Fuera que le falta toda la infraestructura, no tenemos grandes carreteras, no tenemos uno de los candidatos, me decía, una cosa que lo grabé en el instituto y que se puede ver, me dijo, una carretera un tren desde Tacna a Piura, formidable, llevarse la capital a Junín, porque para acabar pues este lío y esta envidia de la provincia y Lima, debería estar ahí en Junín, que fue el lugar primero que vio Pizarro, pero después estaba rodeado de indios por todas partes y los barcos estaban por si acaso en la costa, bajaron a Lima por eso también, para poder subirse al barco, en caso que perdía porque hubo resistencia, hubo mucha resistencia. Entonces, el Perú es un país niño, es un país adolescente, como decía Sánchez. Hay que construir un montón de cosas todavía. No es un país viejo. Como republicanos, somos un país muy joven, demasiado joven. Hugo, te agradezco por estas reflexiones que estoy seguro van a servir para que todos liberemos sobre lo que has planteado, ¿no? Te agradezco por este diálogo que hemos tenido, tus ideas que siempre son frescas, siempre mirando el siglo XXI. Yo soy el que te agradece. Y lo que he dicho es un poco loco. Eso de la gran apertura a gentes, incluso un cuarto por lo menos de votos. Pero si no hay locos, no habría ciencia ni conocimiento. Colón vino porque estaba medio loco. ¿A quién se le ocurre ir en 3 barquitos hasta Japón? Le habían dicho todo el tiempo, no vas a llegar, no alcanzas. Y así que mi locura, entonces una Te vez me consideras dijo, un loco soñador. sí, pues, por todo, la imaginación es fundamental. César Calvo me dijo un día, Hugo, tú sabes que estás loco, ¿no? Y yo le dije, sí.
Y me dijo, ¿y yo? Tú también. Yo, yo también estoy loco, me dijo, si no, no sería poeta. Y una cosa, Hugo, te, te doy como consejo, nunca te hagas hacer trabajar con un psicólogo, porque ahí pierdes toda tu locura. Vas a ser una persona normal. Entonces, yo corro, cuando aparece más Hernández me dice, salgo corriendo. Así que hay algo de imaginación, de creación sana, dando más espacio al pueblo, ¿Cómo, porque el pueblo quiere hablar. cómo te mantienes tan Eso de que vital? lo meta ¿Cómo te mantienes, el papelito cada 5 años, pues oye, ¿no? ¿Ah? cómo te mantienes tan vital? Mm, Te he visto en fotos recientemente, en actividades, das conferencias, charlas, escribes. ¿Cómo te mantienes tan mm. vital a la edad que tienes? ¿Sabes por qué? Porque fui muy pobre, suerte. Fui muy pobre y me educaron mis abuelas que eran italianas, arequipeñas. Arequipeñas, Damiani, y el señor Damiani italiano que había llegado a Arequipa, las mandó a estudiar a Milán. Y después se arruinó la familia y se vinieron a Lima. Y eran muy austeras, tenía una y 15, un barrio popular. Y mis abuelas me decían, me, me firmaban la tarjeta de clases que había, ¿no? Con mis notas. Y yo le decía, pero abuela, ¿y por qué no te fijas las notas? Es asunto tuyo. De aquí a un tiempo nos vamos a morir. No vas a heredar nada. Así que si no estudias, estás fregado. Me puse a estudiar, era deportista en el Melitón Carvajal, nunca fui a buscar una prostituta, me iba muy bien con las mujeres, era fuerte, mi padre era fuerte, comía, daba clases a mis compañeros de colegio y me invitaban a comer, por eso 2 veces. Entonces entré en San Marcos a- rápidamente y no fui de izquierda, fui comunista. Eso de que fui de izquierda, no, era un militante que iba a, ¿sabes cuál era nuestro trabajo? Formar sindicatos y alfabetizar a gentes que estaban en los cerros. Esa era, no éramos sendero. Y luego todo eso me dio una disciplina personal que cuando deja el partido me ha quedado. Entonces yo soy un hombre que he hecho deportes, no bebo, no bebí nunca, nunca me emborraché, no fumé nunca, y por eso los médicos dicen, claro, usted no fumó nunca y tal cosa, y por eso estoy como estoy por razones seguramente internas de genes, pero también la vida que he hecho. No he sido un santo, me he casado 3 veces, pero, pero también la cosa pues física hay que mantenerla. Y yo tengo acá afuera un lugar donde hago gimnasia, ¿no? Y estoy aprendiendo otras lenguas todavía, otras lenguas, las más difíciles. Y si uno no hace esto, te pudres internamente, ¿no? Ya en algún momento me moriré, pero viene así, pues, ¿no? De la salud que uno tiene que tener. Detesto comer ají, esas cosas, porque hacen daño al colon. El Perú es el segundo país de cáncer de colon y el primero es el Japón, que tienen también sus ajíes y sus vainas. Y entonces, esta idea de que yo no tengo una familia rica y yo me tengo que arreglar, me frenaba en la edad en la que uno puede hacer disparates. Entonces, por eso he sido nado muy bien, he hecho deportes todo el tiempo y bueno, pues esto me parece que y después me encontré que los griegos hacían lo mismo. Los griegos eran la cabeza y los músculos, ¿no es cierto? Porque eran guerreros. Entonces, ya, en algún momento me dará una cosa espantosa y me moriré, pero gracias Ya por lo que quieres, me dices y recomiendo todo, pero con cuidado, no emborracharse, no hacerse daño. Ese es pésimo, ¿no? Y luego no comer mucho también.
Hugo, no soy un, te no, agradezco por este no diálogo. engordado. Mantente sano, vital, pensando y te mandamos abrazos. Un Lo mejor abrazo para también. ti, Hugo. Fuertes abrazos. Gracias. Tu libro es estupendo. Hay que conseguir que lo pongan en los colegios, por el amor de Dios. Tu libro es estupendo. Yo no hago estas alabanzas así nomás, de verdad. Cuánto quisiera que ese libro estuviera en los colegios. Un abrazo. Esperemos, pues, esperemos quién viene en el poder, ya veremos, ¿no es cierto? Cuenta conmigo, ¿eh? Muy bien. Agradecemos al doctor Hugo Neira, que nos ha recibido en su lugar de trabajo permanente, en su biblioteca, donde están sus libros adorados. Está preparando, tengo entendido, otros ensayos y libros que piensa sacarlo en este año del Bicentenario, y estamos seguros que sus libros, como siempre, nos harán reflexionar, criticar y avisorar lo que le va a pasar al Perú en este siglo XXI. Muchas gracias, Hugo, y Muchas gracias continuemos. también. Y Gracias. ahora me voy a hacer bicicleta, tengo una bicicleta de esas inmóvil.